Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro o en Amazon o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica, que yo tiene inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia, la última mediación que hemos grabado de él ha sido en la Casa de Andalucía en Barcelona, sobre la exposición de carteles taurinos, en las cuales actuó el torero también llamado el Inclusero con motivo del Día de Andalucía. También hago novelas espontáneas en formas de audiolibro, esto es narradas de viva voz, como La torre de Piedra Costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de algo que llama la atención y que, por desgracia, pues no podemos dejar de hablar de estos temas continuamente, constantemente. Vamos ampliando horizontes, vamos profundizando en estos temas de la Biblia. ¿Por qué? Porque cada vez, si estamos con el Espíritu Santo, estamos con Dios, le pedimos conocimiento para entender las verdades que muchas veces están ocultas a los ojos, digamos, de las personas que no creen, que no son salvos, y que a nosotros se nos van revelando conforme, sobre todo, nos vamos acercando ya a los últimos días. No solamente las profecías, sino también los tesoros que están ocultos aquí. Entonces, igual que la vida es un aprendizaje, la vida humana, la vida material, también la vida espiritual es un aprendizaje. Entonces, cada año, cada día, cada mes, cada hora, cada minuto, cada segundo, vamos subiendo escalones y vamos aprendiendo más cosas que el Señor nos quiere enseñar. Dicho esto, podemos hablar, por ejemplo, del tema de los tibios, que, porque no son ni frío ni calor, los arrojaré de mi boca, que a Cristo no le gusta cuando hablaba de las 7 iglesias, habla del Apocalipsis a Juan, de las congregaciones, y nos dice, en una de las iglesias, me parece que es la Odisea, habla de que eran pobres, estaban desnudos y le causaban vergüenza a Cristo. ¿Por qué? Porque no hacían nada para de alguna manera ofrecer algo a Cristo. Cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, seamos arrebatados, nos presentaremos ante el Señor y habrá unos que tendrán coronas de gloria, de inmortalidad y tal, porque han ejecutado bien estos mandamientos de Dios, y otros serán vergüenza y bochorno, no solamente para Cristo, sino también para ellos mismos, porque no ofrecerán absolutamente nada, y a esto me refiero. Estarán desnudos, sin ninguna obra, y esto es una pena y una tristeza. Entonces, son estas personas que se dicen cristianas, pero no hacen nada. Están en una, que he dicho muchas veces, religión cómoda, en una especie como de desidia, de pereza, y sabemos cómo Dios habla de los perezosos, que muchas veces este tipo de personas que no hacen nada, no trabajan, no hacen nada en el ocio continuo y constante, llega un momento que o bien se ven en la ruina, o bien se ven en situaciones que verdaderamente son lamentables cuando estas personas ya son mayores y no tienen fuerzas para trabajar, y además no tienen nadie que les pueda ayudar. Porque es evidente que las personas nos tenemos que ayudar unas a otras, pero lo que no vamos a hacer es fomentar el vicio, fomentar la ociosidad, porque esto no es bueno para la comunidad, ni siquiera bueno para este tipo de personas. Por lo tanto, las personas tenemos que trabajar de alguna manera. Hay que estudiar, hay que trabajar en todas las circunstancias que podéis decirme, pero el estar de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada es malo para la sociedad, es malo para uno mismo. Entonces, igual que en los proverbios, en los libros de la sabiduría,
nos habla y nos atacan a los perezosos, nos dicen que los perezosos son una vergüenza y es malo, porque además el ocio es la madre de todos los vicios, asimismo, esa tibieza, esa vaguería y esa pereza en el ámbito espiritual es todavía muchísimo peor. ¿Por qué? Porque es una ofensa a Dios. Es como el ateo práctico, yo creo, pero no practico, yo creo, pero no quiero molestarme, no quiero sacrificarme, porque estoy en muy buena posición y con ir a misa y 4 oraciones y punto ya estoy. Nunca me he preocupado de nadie, nunca he predicado la palabra, oro cuando me acuerdo y cuando todo va bien pues no me acuerdo ni de Dios y cuando todo va mal, Señor, Señor. Y esto no lo podemos hacer, porque no estamos aquí para disfrutar de los bienes terrenales y no acordándonos de Dios. Cristo en la cruz del Calvario sacrificó su vida por nosotros, dio su sangre para liberarnos de esa esclavitud del pecado, no para que nosotros no hiciéramos absolutamente nada. Es verdad que por obras no se va al cielo, ni mucho menos, sino por la sangre de Cristo, porque no hay nadie digno para poder salvarse. Recordemos el Apocalipsis, cuando Juan se da cuenta de que nadie es apto para poder coger ese rollo de las manos del Padre, de la mano derecha del Padre, que implica autoridad, y solamente el León de Judá, que es Cristo, por ese sacrificio que ha hecho, por ser el Hijo de Dios, es el único que, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede coger el rollo y puede abrir los sellos y Dios lo instituye en juez. No olvidemos que Cristo, además de nuestro pastor, de nuestro Señor y del Cordero de Dios, también es el juez. Dios lo instituye como juez y por lo tanto no solamente va a ser juez de los perdidos, sino juez nuestro también. No vamos a ser quitados la salvación, no vamos a ser juzgados como los réprobos ni la ira de Dios, pero sí que vamos a tener una especie como de juicio para ver las cosas que hemos hecho, si hemos sido fieles cumplidores de la palabra de Dios, fieles siervos o siervas de Dios. Esto es importante. Por lo tanto, no seamos tibios, porque la tibieza no agrada a Dios. Seamos valientes, seamos verdaderos soldados de Cristo, luchemos para ser reyes y sacerdotes para Él. Porque esto es lo que tenemos que hacer en la vida y en la tierra. Y animemos a otros para que vayan a Dios. Y entonces, también esto está interrelacionado con otro tema que entronca con él, como es el tema de por qué hay tan pocas personas que siguen a Dios. Isaías ya lo dijo y otros profetas, que durante mucho tiempo no escucharon a Dios. Recordemos cuando dice en el Evangelio se dice que vino Jesucristo, vino la luz, pero las tinieblas, los hombres prefirieron las tinieblas, porque estaban a gusto, porque estaban cómodos, y a pesar de que todos somos injustos, estamos privados de la amistad con Dios hasta que no vamos a Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y como Dios, como el Hijo de Dios, y estamos entonces salvos y cumplimos con lo que dice el Padre. Todos estábamos desprovistos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado se hace enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué hay tan pocas personas que de alguna manera responden a Dios? Pues está claro, porque los placeres del mundo nos atraen a todos, somos mundanos, somos pecadores y ya sea, lo tenemos los ejemplos antes del diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, constantemente vemos incluso que el pueblo de Israel, que ha de ser de alguna manera el espejo donde nos miremos nosotros, este pueblo que eligió el Señor, no porque fuera superior a nadie, que esto ya lo había dicho, sino porque le plació a Dios elegir a este pueblo, la cantidad de bendiciones que le dio, pero las maldiciones que le dio también cuando el pueblo de Israel era desobediente a sus mandatos, porque nadie estamos mimados ni consentidos. Un padre o una madre que realmente son como tiene que ser, no miman ni consienten a sus hijos. Son cariñosos, bondadosos con sus hijos, pero tienen que ser rígidos. ¿Por qué? Porque si no los corrigen, van a convertirlos en rebeldes, van a convertirlos en hombres y mujeres que no van a respetar a nadie, y esto lo estamos viendo ahora. Recordemos que se nos habla también, que ya hablé de ello, de la última generación, que realmente nadie sabe quién o cuándo va a ser esta última generación, por lo tanto, no escuchéis a aquellos que nos están diciendo que yo creo que esta es la última generación
porque se dan las circunstancias que habló el Mesías. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Esto dijo Cristo, no lo digo yo. Por lo tanto, aunque las señales estaban ahí de los últimos días y nos vamos acercando, porque conforme nos vamos acercando, que esto ya lo he dicho, a los últimos días, la revelación va a ser más clara. Cuando el ángel Gabriel se aparece ante Daniel, en el libro de Daniel, y le viene a traer el mensaje de Dios, porque Daniel se había humillado ante Dios y había descubierto lo de los 70 años que dijo el profeta Jeremías, que a partir de ese momento iban a ser liberados el pueblo de Israel y podían volver a su tierra, que lo hizo Ciro, como lo dijo exactamente Dios. Vemos cómo le dice que la profecía tiene que ser sellada y que no va a ser para su tiempo, sino para muchos años después. Recordemos las 7 semanas y media, cuando nos habla del pueblo de Israel, cuando volverán a su tierra, cuando volverán a la adoración a Dios en los últimos tiempos, cómo nacerá el Mesías, cómo morirá el Mesías, todo esto que le va revelando y que también está en el Apocalipsis. Esto ya es para la última generación, no es para ese tiempo de Daniel, porque los hechos del Mesías ocurrieron 490 años después, las 49 semanas, porque semanas es por años, y como vemos que tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice la Biblia. Y es lógico que conforme nos vamos acercando al fin, estas noticias, las profecías se van revelando. Cuando muere Jesucristo se cumplen 33 profecías. Por lo tanto, estemos atentos, sigamos estudiando la Biblia cada día, estudiemos la Biblia, prediquemos la palabra, pongámonos la armadura de Dios, la fe, la obediencia, la sumisión, y tratemos por todos los medios de que las personas vayan a Dios, porque esto es la obligación de un cristiano y una cristiana. No solo cumplir la palabra de Dios, sino hacer que los demás también se acerquen a Dios, porque ese regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo no es solo para nosotros. Hablamos del Padre Nuestro, no del Padre Mío. Padre Mío lo puede decir Dios, es todo Cristo, porque es el único Hijo de Dios. Los demás tenemos que decir Padre Nuestro. Hay una diferencia. Somos hijos de Dios por la gracia y porque a través de Cristo ya somos considerados de la familia de Dios, volvemos a la amistad con Dios que se había perdido por el pecado de Adán y Eva. Es decir, todo tiene un sentido, todo tiene una correlación y todo tiene una unidad. Por eso la palabra de Dios, por eso la Biblia tiene que ser entendida en un todo desde el Génesis al Apocalipsis. No podemos cortar la Biblia por trozos, aunque podemos irla estudiando en los libros de la Biblia, pero no estudiemos solo, por ejemplo, el Evangelio, porque tenemos que estudiarlo todo. Estudiar solo una parte es no saber estudiar la palabra de Dios, y esto es muy peligroso. Hay quien solo estudia una parte, y solo estudiar una parte es no cumplir con lo que nos dice el Señor. Tenemos que ver desde el origen, que es el Génesis, hasta el final, que es el Apocalipsis, todo lo que Dios, por escrito, ha querido decirnos de lo que va a acontecer, de lo que ocurrió en el pasado y de lo que acontecerá en el futuro. Y nosotros tenemos que ser sabios a través de la palabra para ver lo que Dios nos ha querido decir y de lo que nos va a ocurrir en nuestro tiempo. Si vamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que nos estamos acercando a los últimos días. Y a pesar de que muchas veces hay personas que dicen, bueno, es que desde que tengo uso de razón, nos están diciendo que estamos en los últimos días. Es que no es aquí, ahora y en este momento. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y como el día y la hora no lo sabe nadie, solamente lo sabe Dios, ni siquiera los ángeles del cielo, como dijo Cristo, no escuchéis, por favor, aquellos que os están diciendo fechas señaladas, de que si yo creo, de que si yo no creo. No hay más que ver el lenguaje que se utiliza. He hablado de predicadores que son hombres rectos, seguidores de la palabra de Dios, pero no hay que seguir al hombre que está hablando, sino la palabra de Dios. Porque por muy bien que hable esta persona, por mucha inteligencia que tenga, por mucha preparación que tenga, aunque sean hombres de Dios,
Es el mensaje lo que nos tiene que importar. Y esto, si nosotros no lo entendemos, si nosotros no lo estudiamos con profundidad, nos vamos a quedar en la superficie, no vamos a entender absolutamente nada y nos vamos a perder muchas bendiciones. Porque ya en la tierra tenemos bendiciones aquellos que seguimos la palabra de Dios. Porque de eso precisamente se trata. Entonces ya sabemos los cristianos que estamos librados de esa ira de Dios, que vamos a ser arrebatados juntamente con el Mesías y otras personas que han seguido al Cristo, que vamos a estar durante 1000 años en el reino de los cielos, el reino milenial, y que evidentemente ya en la tierra gozamos de estas bendiciones, estos tesoros, que ya tenemos una habitación en los cielos y luego tendremos una tierra nueva y un mundo nuevo completamente distinto al mundo que estamos viviendo, porque no se puede dejar de hablar de este mundo sucio, este mundo rebelde, este mundo lleno de maldiciones, que cada vez lo estamos viendo más, porque es que no podemos dejar de hablar de ello. O sea, estas sequías, este calentamiento global, que lo ve cualquiera que tenga ojos en la cara, no se puede negar. El que lo niegue está ciego. Cada día hay más sequía, en muchos municipios se están cortando el agua, aquí en Cataluña 20 municipios, en Andalucía, en todos los sitios está ocurriendo este fenómeno. Es que además, ayer leía una cosa que sinceramente es para preocuparse, si no tuviéramos la palabra de Dios, que ya en el hemisferio sur, que es donde ahora tienen el invierno, están diciendo que en Chile y otros sitios de Sudamérica está viniendo el calor. Esto es algo que no es concebible, que no es normal, el fenómeno del niño. O sea, ya sabíamos que esto tenía que venir, pero es que cada vez se está precipitando más. Están hablando incluso del peligro de que en el vórtice polar se desprenda el hielo y esto va a ser una glaciación. Esto ya lo había dicho. Mejor dicho, evidentemente lo dicen los meteorólogos que saben del tema, porque son expertos en esta materia, han estudiado para ello, pero es que para poner los pelos de punta, o sea, desde el punto de vista humano, si no tenemos la palabra de Dios es para asustarse. Y cada vez hay más enfermedades tropicales, enfermedades que estaban extintas vuelven otra vez, el mosquito tigre haciendo de las suyas por todo, por muchos sitios de España, de una manera exagerada, como se están acostumbrando por las altas temperaturas. Es que estamos, de alguna manera, atacados por todos los sitios. Y cuando empiezas a ver esto, dices, aquí hay una maldición. Aquí hay una maldición, la tierra se está vengando del maltrato que le hemos hecho. Decían ayer también, una noticia que era de verdad para impresionarse, que nosotros ya hemos consumido todos los recursos del año en la tierra. O sea, nos estamos cargando los ríos, nos estamos cargando los mares, nos estamos cargando todo. Y el espacio si pudiéramos también. Incluso aquellos tesoros del mar los estamos consumiendo. Los corales, todo. ¿Por qué? Porque el hombre, esa codicia que tiene, va talando árboles en el Amazonia, que es el pulmón del mundo, lo va destruyendo todo. Porque necesita más recursos, necesita... Y esto supone menos oxígeno, supone más enfermedades tropicales, supone más desgracias, pero el hombre sigue igual. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos tener una vida tranquila, una vida limpia, una naturaleza hermosa como la tenían Adán y Eva, tenemos que esperar a que el Señor cree unos cielos nuevos y una tierra nueva. Tenemos que esperar el tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios con paciencia. Es probable que nosotros no seamos la última generación, o es improbable, o es probable que seamos la última generación, pero esto no tenemos que pensarlo, ni tenemos que estar haciendo lucubraciones y tonterías. ¿Por qué? Porque esto no es lo más importante. Lo más importante es obedecer a Dios, seguir sus mandatos y seguir sus normas, ser sumisos y obedientes. Lo demás no tiene que importarnos lo que va a ocurrir. Porque a nosotros no nos va a venir Cristo como un ladrón en la noche. Esto se refiere a los incrédulos y esto está en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros no podemos, me parece que lo dice Pablo, nosotros los cristianos no podemos estar como están
Los que no creen, bueno, con un desconocimiento de las cosas, con miedo a lo que va a ocurrir, con una ansiedad tremenda. Entonces, como decía yo, el tema de las vacaciones, por ejemplo. Las vacaciones que son necesarias, que son una cosa buena, que son una cosa que a todo el mundo nos gusta, ese relajo, el estar con los amigos, la familia, no preocuparnos del trabajo, del sacrificio de levantarse todos los días, que esto es bueno, esto es saludable y esto es necesario. Si no lo podemos hacer, es decir, si no podemos, porque todo el mundo puede llegar al final a tener vacaciones, aunque no sean sus vacaciones soñadas, si no podemos tener esas vacaciones que nosotros deseábamos, tenemos que tener paciencia. Es verdad que esto cuesta, porque las contrariedades, lo he dicho muchas veces, no nos agradan a nadie. Mentira al que le gustan las contrariedades, porque eso es masoquismo y eso tampoco es bueno. Toda la vida no nos va a salir bien, toda la vida no va a ser floriviolas, toda la vida no va a ser bonito, porque esto es como los niños cuando les engañan, todo va a ir bien, todo no sé qué, y vienen las desgracias. Tenemos que estar preparados. Y prepararse significa madurar. Hay una madurez física, hay una madurez mental que tenemos que atravesar todos y una madurez espiritual que es mucho más importante y que de alguna manera es el estado ideal del hombre y de la mujer y que controla a esa madurez física y mental. Mens sana in corpore sano, que decían los romanos. La persona que es madura espiritualmente va a controlar su mente, va a controlar su alma, donde están los sentimientos, donde están esas tendencias malignas, ¿por qué? Porque las va a sujetar en el nombre de Cristo. Y cuando nos vienen las tentaciones y pecamos y tal, nos volvemos a Dios y procuramos no volverlo a hacer. Sabemos que somos pecadores, sabemos que vamos a pecar, pero esto no nos tiene que entristecer, esto también lo he dicho. Por lo tanto, no seamos tibios de corazón, no seamos como los incrédulos, porque a la larga el que dice creo pero no practico o no obedezco al Señor es lo mismo que un ateo. Y tampoco, evidentemente, seamos como los incrédulos que tienen miedo de todo, que no saben lo que está ocurriendo, que si los ovnis, que si ahora viene la sequía, que si el gobierno mundial, que si... Y todo nos preocupa, todo nos impresiona. No, es evidente que las noticias hay más malas que buenas, porque el mundo no es un valle de flores y de rosas, sino un valle de lágrimas. Y aunque camine en un valle de sombras y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Lo que decía el rey David. Él confiaba en Dios, a pesar de todos los peligros que tuvo que atravesar a lo largo de la vida. Es decir, no llegó a ser rey de Israel hasta los 30 años. Es decir, fue una lucha desde que es ungido como rey de Israel por el profeta Samuel hasta que llega a ser rey de Israel, pasan unos años. Y es unos años de aprendizaje, es unos años de lucha, es unos años de estar sometido a Dios, porque Dios siempre prepara a las personas que luego va a usar. Primero nos quebranta, como hizo con Moisés en el desierto los 40 años que estuvo allí, y nos va preparando, como hizo con Noé, como hizo con Abraham. Entonces, si queremos tener este privilegio que Dios nos da, no por nuestros méritos, sino por la gracia de querer ser usados por Dios, que es lo más grande que hay, lo que yo decía de ser embajadores de Cristo, tenemos que tener una sumisión y una obediencia a Dios, no estar impacientes como está el mundo. El mundo lo quiere ya, 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 todo así. Yo quiero ir ya de vacaciones, quiero esto, quiero esto. No. Igual que tenemos que ser pacientes para las cosas del mundo, y así nos irá bien, es mucho más importante ser paciente para las cosas de Dios, pero ser diligente. Las dos cosas, obedecer al Señor, someterse a sus normas, predicar, estar con la armadura de Dios y sobre todo tratar de que los demás vayan a la palabra. Esto es lo que tiene que hacer un cristiano o una cristiana, adorar al Señor y amar al prójimo, y no solamente a aquel que nos cayó bien, no, sobre todo a aquel que nos odia, porque en el mundo hay muchos enemigos que vamos a tener. Muchas veces porque nos los creamos nosotros por nuestra imperfección o porque a lo mejor hemos hecho el mal, porque tendemos al mal o porque herimos a alguien sin querer. Y otras veces porque tenemos allí enemigos espirituales que de alguna manera utilizan a las personas para hacernos el mal, todo el mal posible. No le caemos bien al demonio.
y sus ángeles no nos quieren, y sobre todo a los que somos cristianos, nos tienen un odio tremendo. ¿Por qué? Porque les descubrimos las tretas y salimos de ese poder que ellos tienen. Recordemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna el mundo. No lo olvidemos. Entonces, para alejarnos de ese poder que quiere él implantar sobre todo ser humano para ser adorado como Dios, tenemos que ir hacia Dios y hacia el Cristo. Entonces ya salimos de la influencia de Él y ya para Él nos considera enemigos. Los que somos amigos de Dios somos enemigos del diablo, y los que son amigos del diablo o son siervos del diablo, porque el diablo no tiene amigos ni entre ellos, ya son enemigos de Dios. Entonces, para no ser enemigos de Dios tenemos que ser enemigos del otro. Y como es mayor el que está dentro de mí que el que está fuera, no tenemos que tener ningún miedo ni al demonio, ni a la gente, ni a los fenómenos naturales, ni a las bestias del... No. Y sobre todo hay que tener un dominio de sí propio, que esto lo da el Espíritu Santo, porque nosotros somos incapaces de poder luchar contra las cosas del mundo y de poder luchar contra las contrariedades, contra nosotros mismos, contra tentación, el mundo, la carne, el diablo. Todo es algo que de alguna manera se nos viene a nosotros. Desde el mismo momento en que ya somos concebidos el vientre de nuestra madre, ya tenemos ahí la enemistad del demonio, ya está por ahí el demonio intentándonos asesinar, matar, cuando somos elegidos por el Señor. Vemos como grandes hombres de la Biblia, incluso en nuestros días, van a ser atacados de una manera salvaje, como le ocurrió a Moisés, a Cristo y a otros. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres de Dios. Y el diablo lo sabe, y por eso se viene contra los cristianos y contra los creyentes, y sobre todo aquellos que nos sometemos al Señor. Y eso no hace que nos tengamos que creer superiores a nadie, ni tenemos que pensar que somos ángeles del cielo, ni que somos perfectos, que como nosotros no hay ninguno, pero sí que es verdad que ya gozamos de la paz del Señor en este mundo que ya está en tinieblas, en guerra, en lucha, y trata por todos los medios de causarnos maldad, de causarnos angustia, de causarnos tristeza, depresión, y procura por todos los medios acabar con nosotros. Y para terminar tengo que hablar, y ya ligando con esto, del tema, por ejemplo, de las drogas, que ya he dicho drogas espirituales, pero el tema del fentanillo, para el que no lo sepa, por desgracia ya está en España, es una droga que es mucho más agresiva y más mala que la misma heroína y cocaína, tiene un efecto devastador, está mezclada con sustancias terribles. Esta droga que en Estados Unidos está causando tanto destrozo, en México y ha venido aquí, está destruyendo sobre todo a la juventud. Es una droga que provoca en el ser humano una adicción terrible, que además se ha ido mezclando con unos tranquilizantes para los animales, que destruye la carne, bueno, terrible, los convierte en zombies porque todo el día están medio dormidos. Si no, ver redes sociales, ver YouTube, en Filadelfia, el barrio de Kensington, cómo está aquello, esa juventud destruida, esa juventud que prácticamente ya no ve más que la droga. Ya hablé de un ejemplo, ¿no? Casado con la droga, y cómo el diablo está por todos los medios intentando destruir a la juventud, destruir a la niñez, destruir todo. Porque lo que quiere él es echar basura para que la gente esté de alguna manera privada de la gracia de Dios. Los que ya estamos salvos, estamos libres de esa influencia del diablo en el sentido de someternos a él, no somos esclavos de él, pero tenemos que estar todo el santo día bajo el sometimiento de Dios, pidiéndole ayuda al Señor con el Espíritu Santo y obedeciendo a Dios. Por lo tanto, ve cómo el demonio cada vez está más furioso, le queda poco tiempo, lo dice la Biblia, y trata por todos los medios de destruir a la humanidad. Y si pudiera, nos destruiría a todos. ¿Por qué? Porque esta es la idea que tiene él. Entonces,
pensar que el diablo no es amigo de nadie, que el mundo está pudriéndose, pero no por el diablo, por los seres humanos que están destruyendo todo. Pensar que a partir del siglo XVIII, la Revolución Industrial, siglo XX, XXI, es cuando más hemos destruido la Tierra. En poco tiempo, en cuestión de un siglo y medio, 2 siglos, se ha destruido y se ha avanzado de una manera exagerada en comparación con todos los milenios y siglos anteriores. Esas armas que ha creado el ser humano no han servido más que para destruir, para contaminar y para matar. Y hay quien se beneficia de estos avances destructivos, los señores de las armas, los del dinero, que van, estas oligarquías que lo dominan todo, que mueven a su antojo y que hace que mucha gente esté pasando verdaderas necesidades y que a la larga todos estemos sufriendo este clima de maldad, este clima de desastres, este clima de guerras, este clima de odios, este clima de tristeza y abatimiento. Y cada vez las noticias van a ser peores porque nos vamos acercando al final de los tiempos. Pero recordar que ahí está la palabra de Dios, recordar que hay un mensaje de esperanza y salvación, que todos los seres humanos pueden ser salvos y que solamente les falta dar un paso, arrodillarse ante Dios y decir: Señor, yo quiero admitir a tu Hijo Jesucristo, yo quiero ser salvo, yo quiero huir de la influencia del mundo, de la influencia del diablo, y Dios está ahí para acogernos a todos. Pero tenemos que someternos al Señor. Y entonces, en ese momento, dejamos ya de estar con el mundo, de ser hijos de las tinieblas, y nos convertimos en hijos de la luz. Se convierte completamente nuestro espíritu, vamos a la amistad con Dios, ya somos hijos de Dios, ya estamos con la familia de Dios, y ya todas las maldiciones, toda la ira de Dios, estamos salvos de todas estas cosas. Y entonces ya vamos caminando por el mundo, sin ser del mundo y sabiendo por dónde vamos. Porque vamos con el fanal, con la luz, que es el Espíritu Santo, y aunque camine por un valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y esto es un poco lo que yo quería decir, de que no seamos tibios, de que no nos importe si somos la última generación y que tengamos siempre confianza en Dios, confianza en el Espíritu Santo, confianza en Cristo, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y con Él venceremos al mundo como Él lo venció y seremos más que victoriosos. Y gracias por haberme escuchado.